6 la temperatura en Buenos Aires y alrededores para lo que resta de la jornada, tormentas fuertes de hecho, tanto para la tarde como para la noche de este viernes. Mañana sábado, continúa, sin embargo, ¿no? ¿La lluvia? Sí, tormentas aisladas durante la mañana hasta el mediodía. Después ya tarde y noche parcialmente nublado con máximas de 28 grados. Y decimos esto y en Buenos Aires y alrededores se está desarrollando la Marcha de la Resistencia. Comenzó hace 10 minutos, en un ratito volvemos con Dani Ballester para la cobertura. 24 horas, convocatoria multisectorial, muy importante. De alguna manera tratando de conformar un bloque un poco más consolidado de resistencia, de oposición al gobierno de Javier Milei desde el lado de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y otro tipo de actores participantes. Déjenme decirles que en un ratito hablamos con Atilio Borón, que mañana retoma el ciclo Diálogo Internacional en esta casa. Vamos a hablar, estuvo en Panamá, vamos a hablar sobre la disputa, o por lo menos la ofensiva de Donald Trump respecto de el canal de Panamá. En un ratito hablamos de que Luispa también. Bueno, repasamos el operativo contra los vendedores ambulantes allí en la zona de Flores y por supuesto nos vamos a detener también en el nuevo subsecretario de Ambiente y sus declaraciones que hicieron bastante ruido, sobre todo en el gobierno nacional. Todo sería muy gracioso en tono de comedia si no fuera tan dramático, ¿no? Así es. En definitiva. Y déjenme decirle, antes de saludar a Claudio Martínez, que nos va a contar todo lo que pasó en la cumbre por inteligencia artificial que se hizo en Francia. Y ya que hablamos recién un poquito de fútbol, juegan Banfield y Boca a las 8 de la noche, arranca una nueva fecha. La cantidad de partidos que hay es tremenda, por eso muchos la fecha entre semanas jugaron con suplentes. Y ayer Argentina Sub-20 tenía el partido dominado frente a Brasil, la anteúltima fecha del Sub-20 del torneo sudamericano. Si ganaba, campeonaba, y finalmente sobre el final Brasil se lo empató. Con varias alternativas tuvo ese partido, después si quieren hablamos un ratito más. Saludamos a Claudio Martínez, bueno, lo hemos dicho y lo presentamos la semana pasada, periodista, productor de televisión y radio, creador de contenido de ciencia y tecnología, un divulgador de ciencia y tecnología, y en estos tiempos yo les diría un narrador de, en la Argentina, lo que es el desmantelamiento del aparato científico-tecnológico de nuestro país. Y estuvo en estos días en Francia en la cobertura de la cumbre por inteligencia artificial y también de la contracumbre. Distintas personas que están pensando críticamente la inteligencia artificial y este desarrollo tecnológico en este momento del capitalismo, generando preguntas que vamos a ver si se trasladaron a esa cumbre. Claudio, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Pablo, hola Luispa, me alegro de estar con ustedes, gracias por llamarme. Bueno, a ver, ¿cómo te fue, Claudio? ¿Qué podrías contarnos como moraleja de este congreso? Mira, la convocatoria fue una convocatoria, como ya lo hablamos la semana pasada, basada en la expectativa de algunos gobiernos, en particular del gobierno de Emmanuel Macron, que era el organizador, y también el de Narendra Modi, el presidente de la India, que era coorganizador, con la idea de plantear una inteligencia artificial, llamémosla de interés público, con ciertas pautas éticas, con algunas regulaciones. Ese era el llamado, digamos, cuidar el trabajo, cuidar a la cultura, aumentar la seguridad, generar un sistema de gobernanza global, que quiere decir una participación de la sociedad civil a través de sus representantes en los gobiernos que permita moderar de alguna manera el tremendo poder que tienen hoy los tecnomagnates, las corporaciones tecnológicas que dominan esta tecnología y que en muchos de los casos tienen patrimonios superiores a los PBI de muchos de los países, de gran parte de los países del mundo. Yo te diría que ese era el planteo para la cumbre. Yo tengo la tentación permanente y esta cumbre lamentablemente lo confirmó, de entender que muchas veces lo que pasa, sobre todo con algunos gobiernos europeos, en particular diría con Francia, que hay una suerte de discurso políticamente correcto que plantea este tipo de situaciones que son de interés global y de interés de la gente, pero que después, a la hora de los bifes, por decirlo de alguna manera, se centran en los negocios. Y la percepción que tuve que muchos de los que estuvieron ahí participando
con muy buenas intenciones y entendiendo que esa agenda de preservación humana frente a la inteligencia artificial es necesaria, se terminaron viendo envueltos en una cumbre de negocios, que es lo que un tipo muy hábil como Macron terminó haciendo. Porque unos días antes de la cumbre, Macron se garantizó 110.000 millones de euros de un fondo de Emiratos Árabes Unidos. Estuvo el presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque, en París, para un desarrollo de un centro de inteligencia artificial en Francia. Al mismo tiempo, digamos, la gran cantidad de anuncios que hubo en la cumbre tienen que ver con inversiones, con negocios hechos entre gobiernos y empresas, entre empresas. O sea, la cumbre tuvo un alto nivel político y empresario, porque además de Narendra Modi y Macron, estaba el vicepresidente de Estados Unidos, el vicepremier chino, el presidente de Canadá, el canciller alemán Olaf Scholz. O sea, el nivel político era muy alto y el nivel empresario también. Claro. No estaba Elon Musk, no es muy amigo de este tipo de cumbres, pero estaba, por ejemplo, Sundar Pichai, que es el CEO de Google, estaba Sam Altman, que es el CEO de OpenAI. OpenAI Claro. es la que desarrolló el chat GPT, estaba el presidente de Microsoft. O sea, había buen nivel desde el punto de vista empresario, Es decir, buen nivel intelectual y buen nivel científico. A tu criterio, quiero decir, el último posteo, la última pieza audiovisual que hizo Claudio, ya muy habitual en sus redes y en Laboratorio de Ideas, dice otra vez sopa, y lo que cuenta es que poca referencia o poca reflexión crítica respecto del tema, sino más bien una confluencia de posibilidades de negocio y concreción de negocios específicamente. Sam Altman, yo recuerdo, hubo una renuncia de uno de los tipos que estaba manejando y que liderando los proyectos de ChatGPT, y sobre todo unos que vienen, vos sabrás mejor, Claudio, de estos temas, pero una faceta, un upgrade del ChatGPT que es como que aprendía de sí mismo, y el tipo renuncia porque dice, la verdad que acá todos los protocolos de seguridad, teniendo en cuenta que tenemos en nuestras manos una tecnología muy, pero muy poderosa, la verdad es que no hay garantías de que los desarrollos que se están haciendo tengan que ver con con un dominio de la humanidad sobre esto, ¿no? Exactamente. Y entonces sí. Esa es la discusión finalmente, ¿no? Claro. La discusión entre los gobiernos que están intentando plantear algún tipo de regulaciones y las empresas. Creo que esa fue un poco la conclusión. Ustedes saben que hay una carrera entre regulaciones e innovación. Uh-huh. Digamos, es un balance el que hay que conseguir. Desde Estados Unidos, que no firmó la declaración final, al igual que el Reino Unido, se oponen a todo tipo de regulaciones. Creen que las grandes empresas tecnológicas de Silicon Valley tienen que marcar el ritmo a través de sus innovaciones y que no hay que poner ninguna regulación para evitar que esta industria, como dicen ellos, en auge, muera en poco tiempo. Lo que ven otros gobiernos es que si la inteligencia artificial está planteando cuestiones que se convierten casi en una crisis civilizatoria, no puede ser que los gobiernos estén ausentes de esa discusión, claro, que estén en manos de 5 tipos. Esta claro, es la discusión. Acá hay 5 o 6 corporaciones que tienen la sartén por el mango, que están manejando el ritmo de los desarrollos de inteligencia artificial, que están manejando un flujo de dinero enorme porque los negocios son gigantes, y hay del otro lado una sociedad civil que lo mira con mucho escepticismo y con muchas dudas. Obviamente hay gobiernos como el de Estados Unidos que juega a favor y sigue inclinando la cancha para los tecnomagnates. Lo acompañan, por supuesto, Gran Bretaña, por supuesto, el gobierno de Javier Milei, por supuesto, el gobierno de Italia, pero hay otros líderes mundiales que están viendo otra película y que dicen, bueno, si hoy la inteligencia artificial nos está planteando el horizonte de que las máquinas desarrollen precisamente una inteligencia muy superior a la humana, que pueda terminar con la posibilidad de controlar a la tecnología, ¿cómo no van a intervenir los gobiernos? Claudio, ¿Cómo no van a tomar decisiones y tratar de moderar eso que puede generar grandes crisis? De hecho, bueno, ya está generando un montón de problemas.
por ahí no los vemos de modo tan dramático porque van ocurriendo todos los días y van modificando nuestras vidas, pero nuestros cerebros ya no son lo mismo que eran hace 20 años, porque existe algo que se llama la delegación cognitiva, que quiere decir que cada vez cedemos más de nuestras posibilidades, de nuestras atribuciones cognitivas a la tecnología. Claudio... El ejemplo clásico, típico y hasta bobo puede ser el GPS. Digamos, el GPS, que es una maravilla porque te perdés en una ciudad o te perdés en tu propia ciudad y te resuelve un montón de situaciones a través del Google Maps o el Waze o lo que sea, pero el efecto negativo de eso es que está, permítanme la palabra que es un poco fuerte, atrofiando nuestra capacidad o nuestro sentido de la ubicación. Claro. Así como pasan eso, pasan en un montón de cosas. Clau. Algunas son muy positivas. A ver, yo no soy un enemigo de la inteligencia artificial, no me he metido en este baile para frenar esa innovación. Tengo clarísimo los campos donde la inteligencia artificial va a producir revoluciones muy deseables. Muy positivas. Uno de ellos es el campo de la salud. Claudio... Otro puede ser el campo de la educación si las herramientas son bien utilizadas. Pero a lo que voy está generando muchos problemas, muchas encrucijadas para la humanidad, y eso no puede ser controlado por 5 tipos. Entonces, esa es la discusión de fondo, esa es la discusión que algunos presidentes intentaron llevar a la cumbre, obviamente, como decía antes, buscando hacer todo tipo de negocios, porque por un lado Macron dice, bueno, yo necesito moderar el poder de todas estas empresas, pero a la vez él es el presidente de una potencia como es Francia, que está entre los 7 principales países del mundo, y siente que no se puede quedar atrás de esa carrera. Entonces llama al jeque de Emiratos Árabes y le dice, mira, vos tenés plata, yo tengo ciencia, juntémonos y veamos cómo podemos acercarnos un poquito en la tabla de posiciones a Estados Unidos y a China, que vienen muy arriba, muy adelante. Europa está atrás. Pero realmente la carrera es entre regulaciones e innovación. Bien. Y es una carrera que las regulaciones vienen perdiendo, porque es iluso pensar que vos vas a poder establecer, como plantearon los presidentes, vos pensá que había representado 61 países en la cumbre, no estaba la Argentina. Milei habla mucho de la inteligencia artificial, la usa mucho, pero no fue invitado ninguna persona vinculada con el gobierno argentino. Había un solo científico argentino, Octavio Kulés, que es un filósofo que trabaja en la Universidad de Turín. La única representación argentina en esa cumbre donde había miles de personas. Pero bueno, volviendo a esto, de los 61 países, 59 firmaron la declaración final, no firmaron ni Gran Bretaña ni Estados Unidos. Esa declaración final lo que plantea es, busquemos el modo de generar una gobernanza global, llamémoslo una Naciones Unidas de la Inteligencia Artificial, una Organización Mundial de la Salud de la Inteligencia Artificial, para poder regular esto y para poder entender sobre qué cosas conviene desatar la innovación y sobre qué cosas conviene estar atentos a toda esta movida. Bien. Pero no firmaron Estados Unidos y Gran Bretaña. Entonces, en un mundo globalizado, en un mundo digital que no reconoce fronteras, porque el paradigma digital no reconoce fronteras, es iluso pensar que si la gran potencia que es Estados Unidos y su socio histórico que es Gran Bretaña no firman ese sistema de gobernanza, la gobernanza no va a existir, porque digamos, el resto del mundo va a someterse a regulaciones y Estados Unidos va a ganar la carrera y va a invadir todos los mercados. Claudio. Entonces acá verdaderamente hace falta una toma de conciencia global que yo no lo veo con optimismo, Pablo. Realmente no lo veo con optimismo porque Trump recién empieza un proyecto de 4 años, que seguramente va a ser, si le va bien, va a ser continuado por un tipo que sí estuvo en la cumbre, que es James Vance, su vicepresidente, que es un tipo muy joven y que dentro de este mundo de los ultraconservadores que están gobernando partes importantes del planeta, es un tipo con muchísima proyección, porque es alguien de tu generación,
no de la mía, digamos, un tipo de 40 y pico de años, calculo, no sé bien la edad de Vance, pero debe tener esa edad y tiene un futuro político importante. Clau, gracias por la cobertura. La verdad es que a mí me hubiera gustado que haya más, que se le preste un poco más atención en la agenda, por ahí el fin de semana, en alguna nota del fin de semana, algún suplemento. Pero gracias por la charla, anticipando un poco lo que iba a ser esta cumbre y ahora un poco las moralejas y las reflexiones. Un gran abrazo, te seguimos en redes y por supuesto en Laboratorio de Ideas. Gracias, Claudio. Gracias Pablo, y es cierto que no ha sido, digamos, nosotros éramos el único medio verdaderamente presente en París. Hubo alguna cobertura de algunos portales, algunos diarios, pero nadie mandó enviados a París para la cobertura, y yo creo que tiene que ver con que todavía en la Argentina estamos discutiendo el gane y pierda de todos los días. Obviamente que es muy grave que se quemen los bosques en el Bolsón, es gravísimo. Pero después hay una agenda donde nos estamos mordiendo la cola y donde no tenemos ni siquiera la posibilidad de asomarnos al balcón del futuro. Abrazo grande, Clau. Gracias, un abrazo para todos. Claudio Martínez, 524.